Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y en este episodio Dando Micro hice el viaje del bus 828 de Curitiba, un bus alimentador. El viaje del bus 828 transcurre en la periferia de Curitiba. Viajamos desde el terminal Campo Comprido al terminal Capao Raso. Lunes 28 de agosto de 2023, en otro video les conté que viajé en un bus biarticulado de Curitiba. Hice la línea 303 completa, llegué al terminal Campo Comprido y quería llegar al terminal Capao Raso para viajar en la línea 203. Fue justo en ese pensamiento que vi este mágico bus 828, muy oportuno, y vi que podía llevarme a ese destino. No tenía idea de la ruta que hacía, pero qué más da, me servía. Aquí estoy arriba del bus 828, disfrutando. Sin proponérmelo, estaría haciendo una ruta de bus alimentador en Curitiba, cosa que también me parecía súper novedosa. Este bus de piso alto, no tuve que pagar extra porque esto es un terminal donde puedes hacer transferencias entre buses. Van llegando los buses alimentadores y de otros tipos de servicio y puedes cambiar de andén para tomar un bus biarticulado o cualquier bus que esté en el terminal. En Curitiba, los tipos de servicio están diferenciados por colores. Estos buses naranjos hacen servicios alimentadores. Los buses expresos biarticulados son los únicos de color rojo. Ya cumpliendo el horario de salida, el conductor empezó la marcha para ir a Capao Raso. Bienvenidos al viaje. El bus tiene que darse unas vueltas para salir del terminal Campo Comprido. Algo positivo es que la imagen que creo que todos tenemos de Curitiba son los buses biarticulados, pero en realidad hay varios tipos de servicios y también tipos o formatos de buses diferentes. Es un sistema bastante complejo. En 2 días de estadía es difícil de desentrañar todas las cosas, pero por unos momentos nos sentiremos en Curitiba y les contaré lo que pude conocer y entender. Yo soy un gran aficionado de transporte público, me encanta experimentar viajes en micros urbanas, en buses, en trenes, aviones. Tengo incluso viajes en barco por la Patagonia, cosas preciosas. Brasil es un país que tiene varias ciudades con una planificación urbana real y consistente en su diseño, en su concepción y en los procesos de transformación. Dentro de esas ciudades está justamente Curitiba, famosa por su diseño y también por el transporte público. Uno de los sistemas pioneros en tener corredores con vías exclusivas para buses, paraderos especiales, buses biarticulados, aunque como apreciamos en este trayecto, en estos viajes periféricos, los paraderos son paradas sencillas en medio de la calle. No es que toda la ciudad tenga estaciones tubo o paraderos especiales, como los que vimos en el 303. El bus 828 es un servicio alimentador, pero yo creo que la concepción de bus alimentador puede diferir un poco. Al menos es bastante diferente a lo que uno piensa en otras ciudades. Curitiba no tiene metro, es una ciudad que tiene unos 4 millones de habitantes, si sumas algunas metrópolis cercanas integradas. Los corredores de transporte público y los buses biarticulados cumplen el papel de transporte masivo y estos buses hacen rutas entre comillas más sencillas. Eso es importante de notar. En Brasil, al menos de lo que he visto, hay muchas ciudades que usan buses de piso alto. El formato usual es el bus de piso alto e incluso con motor delantero, como en este caso, que son buses más baratos de producir. Aunque tienen estos ascensores para sillas de ruedas en la segunda puerta. Curitiba tiene una estadística de casi el 100% de buses accesibles, un 96-97%, pero son buses accesibles de este modo. En el caso de los buses biarticulados, las paradas tienen ascensores para sillas de ruedas, pero en general el transporte en la ciudad es el bus de piso alto, no hay buses de piso bajo. Las personas subían por la primera puerta, había un torniquete e iban pagando con las tarjetas, porque Curitiba solo tiene pago con tarjetas. Antiguamente, dentro de lo que investigué, había buses que tenían una persona cobradora, es decir, estaba el conductor y otra persona fiscalizaba el pago del boleto
algo que también pude ver en Sao Paulo en el viaje del Trolebús 316010. Fue toda una experiencia viajar en el transporte público de Brasil. De los barrios que vemos desconozco todo, pero la gente que se subía se veía tranquila. Algunas zonas o barrios se veían muy bonitos, algo elegantes incluso, quizás no lo eran, pero me dio esa impresión. En una ciudad desconocida, adentrarse en los suburbios, no sé si sea tan recomendable, pero tuve la buena fortuna de viajar en un bus tranquilo, le agradezco a Dios por eso, siempre oro para tener un buen día. Igual, visualmente los barrios comunican, la arquitectura comunica, el entorno comunica. Uno cuando piensa en el lenguaje lo asocia a la parte verbal, a las palabras, a poder entenderse, pero la mayoría de los lenguajes más profundos o ricos del ser humano son lenguajes no verbales. Las miradas, las sonrisas, el tono de las voces, la kinésica, los movimientos, las caricias y un largo etcétera. Y con los barrios pasa lo mismo, no sé mucho, pero mirando al entorno uno se hace una idea. En esta zona bien verde cruzamos un puente del río que se escribe Barigui o Barigui y que aparentemente creo que se pronuncia Barigú. Es el mismo río de Parque Barigú o Barigui y hay varios parques en las inmediaciones de ese río. El parque principal es una zona bonita con lagos, incluso hay unos capibaras. No pude ir, no tuve tiempo para ver los lugares turísticos, pero mis días en Curitiba me dejaron más que feliz. Además de las cabeceras o puntos de inicio, este bus alimentador tenía que pasar por otro terminal de transferencia, el terminal Fazendinha. Curitiba tiene varios tipos de servicios de buses y los colores de los buses indican el tipo de servicio. Los buses rojos son los biarticulados, los buses verdes que hemos visto hacen rutas interbarrios, son unas rutas largas que conectan zonas fuera del centro. Los recorridos acá en Curitiba funcionan con itinerarios, con horarios en estos terminales y si tienes internet en el celular, en Google Maps te aparece la ruta y la frecuencia o el horario. Ahí se ve un bus interbarrio y este bus articulado naranja hace la ruta 545, otra ruta larga que inicia acá y va a Boqueirão. Los buses naranjos hacen estas rutas alimentadoras, aunque insisto en que el concepto puede ser un poco engañoso. Uno pensaría que son rutas cortas que van a las inmediaciones, pero tanto la ruta de este bus como los otros buses que vemos hacen rutas largas de terminal a terminal, y lo que pasa es que van cruzando los barrios para llevar gente a los terminales principales. Salimos desde Fazendinha y me parece buena idea que veamos la ficha con los datos del bus y después seguimos con la ruta del bus 828. La unidad del viaje es un bus Marco Polo Torino con chasis Mercedes-Benz, motor delantero, año 2019 a 2020, con capacidad para 85 pasajeros, tiene 28 asientos, de ellos hay un asiento doble y 2 asientos plegables. Proporcionalmente, este tipo de buses naranjos normales con 3 puertas son cerca del 20 al 25% de la flota de la ciudad. El transporte público en Curitiba tiene la red con buses biarticulados, que es como un servicio de metro pero con buses, con estaciones, y adicionalmente hay una red de buses directos que usan esta infraestructura, pero con paradas cada 3 kilómetros, son buses más rápidos. A la vez, el diseño de la ciudad y del transporte tiene varios círculos, entonces existen buses directos, interbarrios y buses alimentadores que hacen círculos o porciones de estos círculos como este bus 828. En el mapa real así se ve la ciudad con las rutas de buses biarticulados, los terminales de transferencia y el bus 828 que estamos haciendo. Todas las rutas están pensadas para llegar a un terminal de transferencia y pasar por varios. En el video anterior del bus 303 les conté que la tarjeta Pulso de Curitiba me costó 7 reales y el boleto de bus cuesta 6 reales, pudiendo combinar en terminales de transferencia sin costo, subiendo de un bus a otro. Revisando horarios, este bus 828 tiene frecuencia cercana a los 15 minutos en hora punta
y 30 a 40 minutos en hora valle. Hay que pedir un deseo para verlo. Fui muy afortunado. La opción que yo había pensado para ir a Capao Raso era volver al centro en el 303 y tomar el 203, que eso habría demorado más de una hora y habría pagado otro pasaje completo. Tenía que salir del paradero, cruzar y entrar en otro paradero y pagar de nuevo. Otra opción mejor que ahora conozco es buscar el bus 023 Inter 2, que es de estas rutas circulares directas. Combinándolo, así no tengo que pagar extra y hago transferencias en terminales. Hice una hoja de apuntes con los recorridos combinables en cada terminal del bus 828. La zona donde vamos, Capao Raso, es el terminal más importante de ellos tres, con más conexiones y posibilidades. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias, junto con las queridas personas que compran mis libros. Yo soy escritor, si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas, todos esperan por ti. En el supermapa aparecen todos los viajes que hice en Curitiba, en Brasil y que he hecho en los distintos países. El link de este mapa está en la descripción de todos los videos. Retomamos el viaje del bus 828, este servicio alimentador de Curitiba, pasando por la zona cercana a Fazendinha. Fazenda sería la forma portuguesa de decir hacienda, tanto para una propiedad rural como para un conjunto de cosas o haberes, la hacienda pública, entre otros significados. Fazenda es hacienda. Fazendinha entonces sería como una pequeña hacienda, una pequeña granja, aunque ahora es una zona urbanizada, poblada. En el latín, el español antiguo y varias lenguas romances, había varias palabras que comenzaban con F, y nosotros en el español actual pronunciamos diferente. Facienda era la forma original, fermoso también era la forma antigua de decir hermoso, facer era la forma del verbo hacer, y así. De lo que entiendo, antiguamente la gente perdía muchos dientes y cuesta hacer el sonido de la F sin dientes. Entonces varias palabras que empezaban con F fueron quedando con otra manera, con una aspiración y finalmente con la H, que ahora es una letra muda. Lo que sí es cierto es que vimos pasar un bus articulado interbarrio, esos de color verde que hacen rutas circulares, pero van parando a cada rato. Debe ser súper largo de hacer, unas 2 horas de viaje fácilmente. Igual me quedó pendiente viajar en uno de esos buses. Y esta zona de acá ya es industrial. Entre ellas, el bus pasa por una de las fábricas de Copracol, una gran industria alimentaria, una cooperativa. Curitiba tiene una fuerte economía basada principalmente en el segundo y tercer sector. Los servicios, el comercio, la educación, la salud y en la parte del segundo sector, las fábricas, las industrias. Hay varias marcas grandes que tienen fábricas en Curitiba, especialmente en la ciudad industrial de Curitiba, SIC, que la bordeamos pero no nos adentramos ahí, con marcas de autos y también de buses y camiones. Volvo está acá en Curitiba, entre otras muchas marcas. En la parte cercana al terminal Capao Raso es un municipio llamado Novo Mundo, aunque, insisto, no conozco muchos detalles de esta zona, solo que tiene muchas casas, lo que ven en el bus. Creo que fue muy afortunado poder viajar en el bus 828, justo lo pillé en el momento preciso, le agradezco a Dios por esa experiencia, pero también me llama la atención que un bus alimentador tenga frecuencias de 32 minutos, es mucho. O sea, obviamente Santiago es más grande y es capital, la mayoría de los buses demora menos de 20 minutos reales o cronometrados en pasar, pero esperar un bus que demora 30 minutos en pasar para llegar a un terminal y esperar otros casi 10 minutos para tomar otro bus y poder viajar, no sé, siento que los tiempos de espera por cada bus pueden ser muy largos, pensando en las personas que día a día tienen que hacer estos viajes. A mí como turista no me afecta mucho, pero sí me hace algo de ruido para los ciudadanos del día a día que toman este bus. Me recuerda a mis historias con el bus E12, esa relación de amor y odio que también tiene un episodio con ese bus especial de mi vida. Finalmente estamos llegando al terminal Capao Raso. Vemos uno de los buses biarticulados rojos de 203
un Viale BRT precioso, rojo furioso. Hay varios andenes. Vemos otro de buses verdes interbarrios, la línea 030. Y nosotros estamos llegando a nuestro andén, donde nos espera la gente que pacientemente ha esperado este bus. Viste que no pasa tan seguido. Quería grabar el bus vacío para poder tomar todos sus detalles y hacer el mapa de asientos, pero no pude hacer eso. Tuve que bajar rápido, porque mientras nosotros bajábamos, la gente comenzaba a subir y no quería quedarme arriba de nuevo y llegar a Campo Comprido. No. En el costado está el letrero de cortesía con todos los hitos del recorrido 828. Y esto es otra visión del bus Marco Polo Torino de Curitiba, este viaje, bonita unidad. Lo que sigue es el viaje de bus 203, pero por mientras le muestro un poco del terminal Capao Raso. Justo en las afueras vi uno de los buses eléctricos en pruebas, el bus XI 45. Estos buses eléctricos están trabajando en rutas interbarrios. Cuando fui estaban probándolos, pero sin pasajeros todavía. Yo me fui a almorzar. Cerca de Capao Raso había un restaurante bonito y que viene el bus. Y ya después pagué otra vez en el terminal e hice el viaje legendario de bus 203. Yo creo que era el bus que más quería conocer acá en Curitiba, el Marco Polo Viale BRT articulado. Pero eso quedará para otra aventura. Gracias por la sintonía, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más episodios, en más viajes y más aventuras. Chau, que estén muy bien.